máis de 50 anos, elas abriron o camiño. Derrumbaron as barreiras sociais e xeográficas dende o patio dos Tomazos. Con moito esforzo, conseguimos ser o mellor equipo de España. Hoxe, as nosas gaboras continúan escribindo esta historia. E no futuro a historia a escribiremos nós. Axúdanos a que o legado continúe. Forma parte do Guardés.
A ver, ese aplauso para Dios, niña. Pues ahora sí que sí, buenas tardes esta niña. Arrancamos hoy día 12 de noviembre, la novena jornada de la Liga de Generación de Aurora. Nos visita el Atlético BM de Elche. Con el número 1, Marisol Garratu. Con el número 4, Paola Muñoz. Con el número 6, Lisa Peral. Con el número 10, María Carrillo. Con el número 11, Daniela Aguado. Con el número 12, Nicole Morales. Con el 13, Lara Castro. Con el 14, María Flores. Con el 15, Flavio Benítez. Con el 21, Esther Martín Puro. Con el 23, Carmen Peluche. Con el 27, Paola Bernabé. Con el 33, Vanessa Rubio. Con el 77, Eli Rosa. Con el 81, Carmen Figueredo. Con el 93, Noelia Sola. Entrenadora, Juana Ramapola. Ayudante de entrenador, Alberto Raunelli. Y ahora sí, cómo no, nuestras super guerreras, el club La Hermana de Carga de Morales. Ella nos forma con el número 16, nuestra capitana Lidia Semper. Con el número 4, África Semper. Con el número 6, Beatriz Mendoza. Con el número 7, Laura
a disputar el partido correspondiente a la jornada 9, en la que se enfrentan como equipo local el Balonmano Atlético Guardés y como equipo visitante el Áttigo Balonmano Elche. Un Atlético Guardés que busca volver a la senda del triunfo después de perder en casa contra Vera Vera de un tanto. Elche, que busca su tercera victoria consecutiva, ascender en la tabla clasificatoria. Saltan las jugadoras a pista. Atlético Guardés, que forma con Miriam Semper en la portería, Cecilia Cacheda en el central, Chiar en el lateral izquierdo, lateral derecho para Pali Fernández, Elena Mores al extremo izquierdo y Jazmín Mendoza en el extremo derecho. Pivote María Palomo. Primer golpe franco del partido favorable al Atlético Guardés. Balón para Cacheda. Primera pérdida de balón para Mecalete de Guardés, ataca Elche. Para el ataque, para organizar la número 15, Zaira Benítez. Se desdobla al extremo derecho. Golpe franco favorable al Elche. Lanzamiento exterior, primera parada para Miriam Sempere. Buena defensa, estamos empezando bien duros en defensa, ahora hay que aprovechar y subir el balón en segunda oleada, pero sin precipitarse en esos pases y tener un poquito más de calma. Sí, en el último partido contra Vera Vera pecamos un poco también de apresurarnos y menudo golazo. Joder, látigo. De Kelly Rosa, que anota el primer tanto para Balonmano Elche. Ese lanzamiento es imparable, ¿eh? Ajustó bien el lanzamiento a la escuadra izquierda de la portera. Ahí no hay quien llegue, ¿eh? Apoya cambiado desde el lateral izquierdo, lo pone en toda la escuadra. Kelly Rosa. Ataca Guardés. Cacheda. Ataca Cacheda, el 1 para 1. Balón para Itziar, lanzamiento exterior. Parada de Marisol Carratú. Buen lanzamiento, estaba solo 8 metros. Quizás tiene que observar más a la portera, que estaba esperando ya el palo corto y ajustar un poco a lo mejor al largo. Pero bueno, bien. Buena falta, buena falta. Y cortando el segundo oleada del Elche. Kelly de nuevo, lanzamiento, segunda parada para Miriam.
Una defensa Atlético Guardés muy atrás, que eso favorece bastante el lanzamiento exterior del Elche. De nuevo el Atlético Guardés al ataque. Cecilia Cacheda para Pali. Pali que penetra. Balón para pivote, 7 metros. Bien atacada a portería. Ocupó bien el espacio, atacó bien el bloqueo de María Palomo. Quizás ese pase a bote llegaría, pero bueno, penalti, buena ocasión. Pali al lanzamiento, Marisol Carratú entre los palos. Gol de Pali. Primero para ella, primero para el Atlético Guardés. Pata 1 en el marcador cuando llegamos al minuto 4 de la primera parte. Organiza el ataque del Elche Zaira Benítez. Golazo de la número 21 del Elche. Contragolpe Guardés. Contragolpe de Libro, sí señor. Apretamos ahí, saque rápido de centro de campo. Tenemos ahí a Elena, aprovechamos su velocidad. Un contraataque. Quizás en defensa queda un paso. Estamos muy pegados a la línea de 6. Sí, está Cristina Cifuentes en el avanzado, como un segundo arriba. Pero más que nada para controlar el lanzamiento exterior de Kelly Rosa, ¿no? Que Sí, lleva no dos. podemos esperar tampoco atrás a la central, que está sentando bien. Ya. Hay que ser más fuertes ahí. Hay que dar un paso adelante y tocar el brazo, si no. Gol de tiene Zaira buen lanzamiento Benítez. en su segundo paso. Organiza Cecilia Cacheda el ataque del Atlético Guardés. Manda jugada. Permuta en el lado izquierdo. Ataca a Pali para Itziar. Itziar que se revuelve, penetra. Buena cinta de giro, pero bueno, le faltó leer a la portería. Buena ocasión. Quizás tiene que aguantar un poco más el lanzamiento. Eso le va a Marisol Carratú. Muy permisivo el árbitro en esa jugada, ¿no? Dejó seguir porque no había pasos. Está bien dejado. Golpe franco favorable al Elche. Pali para Cecilia. Ceci que va al centro. Hombre, 2 minutos, claro. 2 minutos. Sí, sí, sí. Buena, Arbi, Para buena. la número 33. Balonmano Elche. Vanessa Rubio. Por el agarrón a María Palomo. Ataca Guardés con una más. A ver cómo Ceci organiza esta jugada Tenemos que con aprovechar que superioridad. estamos uno más, 2 minutos. Quizás hay que atacar un bloqueo. Ceci de para pivote y ya Pali. está. Pali tiene que atacar. 3 para 2. Pali ataca, Chiar, Itziar tiene que soltar al extremo. Pali, Eso Cacheda, Elena, golazo de Elena. Acabamos una superioridad por extremo que, bueno, a veces se puede evitar. Hay que intentar entrar laterales, apretando un poco con un bloqueo de Sí, pero pivote. bueno, otro extremo con espacio. Bueno, buena definición, un gol. Elena, una jugadora que salta mucho, define mejor. Anota el tercer tanto para su equipo que pone las tablas en el marcador. Ataca Elche. Zaira Benítez. Ataque, claro, buena Ataque, defensa. ataque. Recupera Guardés. Bien cerrado ahí Cecilia balón. Cacheda. Y la lateral se la come al exterior. Sube Falta rápido al claro. ataque para sorprender. ¿Balón? Balón al extremo. Más fácil. Estamos uno más. Hay que hacer los cambios. Pausa el ataque Ceci para hacer los cambios ataque-defensa.
Balón para Pali, Cecilia Cacheda. Chiar. De nuevo permuta en el lado izquierdo. Pali que ataca. Balón para Elena. Golazo de Elena. Elena está observando bien a la portera, lanzando bien. Tercer gol para Elena Amores, que está mandando en la tabla goleadora con 3 de los 4 goles de su equipo. Ataca Elche. Balón para Zaira Benítez. Quizás tenemos que hacer alguna falta más para frenar el juego en ataque de Elche. Si no, Elche está moviendo con facilidad el balón. Sí, están jugando muy cómodas. Ahora atacaron bien a portería, encontraron pase a pivote claro. Penalti a favor de Elche. Buena ocasión. Es clara, es clara. Sí, igual estamos muy hundidos en defensa. Estamos permitiendo bastante facilidades al ataque del Elche. Gol de Carmen Prelchi. Desde los 7 metros se pone de nuevo el empate en el marcador. Ataca Guardés. Ahora con Pali en el centro. Se desdobla Elena Amores. Más ritmo de balón, tenemos que atacar, fijar y soltar, fijar y soltar. Eso Pali es. que penetra, fija, suelta y Chiar. Buena parada de Lanzamiento Marisol claro. Carratú. Buena parada. Segunda parada para ella. Ese medio gol es de Palomo, que con ese arrastró bien a la defensa. Ataca Elche rápido. Ataque, bien cerrado, eso es. Buena falta en ataque provocada por Yasmín Mendoza. Balón, balón. Eso es, tenemos que seguir moviendo la bola. Bueno, estamos subiendo el contraataque con 2 pivotes. Pero sí, igual sabiendo que estamos... el Elche repliega lento, ¿no? Podemos subir más rápido en ataque, sobre todo aprovechando la velocidad de los Hay que extremos. aprovechar que subimos con 2 pivotes, pero jugar los 2 laterales más hacia el centro y jugamos sin central. Y los 2 pivotes en la línea que cortan. Golpe franco favorable al Atlético Guardés. Esa podía ser 2 minutos, Balón pero bueno, para se lo ha Ceci. perdonado. Eso Ceci es. para Balón, Chiar, balón. que se va al centro. Síguela. Pali. Otros 2 minutos para la dorsal número 93 del balonmano Elche, Noelia Soya. De nuevo por el agarrón a María Palomo. Bueno, en 10 minutos Elche suma 2 exclusiones a sus 2 defensoras centrales. El Guardés que no aprovecha la superioridad en ataque, pierde balón, error no forzado. Estas ocasiones no podemos dejarlas escapar porque con una jugadora más Al tenemos final que estas aprovechar. jugadas son las que Luego se pagan al final del partido, ¿eh? vas a llegar al final con un marcador apretado, un gol arriba, gol abajo. Estas jugadas... Por lo menos estos una goles al superioridad, final hay que crear una ocasión de gol. Si luego fallas un lanzamiento ya es otra cosa, pero por lo menos generar una ocasión no de gol podemos- no que sea podemos más o menos perder clara. el balón tan fácil. No podemos tener una pérdida de balón con una jugadora más, y menos de un error de pase. Bernabé en el centro, dirigiendo el ataque del balonmano Elche. Buena falta, eso es, hay que Falta frenar de el... Chiar. Elche está moviendo bien el balón, se están jugando rápido, Sí. sin balón. Por eso igual la defensa tiene que estar un pelín más arriba, aunque hay un desdoble de pivote. No podemos hundirnos ahí cuando nos cara, eso es, un paso arriba y falta. Nos hundimos, cinta, puede ser. Pasos claros. 4 o 5, perdí la cuenta, creo. A ver, Guardés, si aprovecha Apretamos esta ahí. superioridad. Chiar. Elena, paradón de Marisol Paradón, Carratú. pero que bien atacado, ¿eh? Muy bien atacado. Atacó muy bien Elena sin balón. Que entró casi por el centro. Muy, muy bien. Le Sí, faltó pero hay, observar a que portero. aprovechar esas ocasiones. Tenemos que observar a portero en 6 metros. Marisol está explosionando. Que le estamos lanzando a media altura. Además, Elche hace 1 o 2 cambios ataque-defensa
con sus jugadores centrales. Y tenemos que subir el balón metiendo a Cifuentes en el pivote. En un lado Palomo y en otro Cifuentes. Recuperación de balón de Cecilia Subimos Cacheda. contraataque. No hay portero. Balón Gol. sin portero. Eso es. Gol sin portería para María Palomo. Primer gol para ella. Pone al Guardés 1 arriba en el marcador. Gol de balonmano Elche. Muy fácil, no puede como un doble cruce, y bloqueo de pivote entrar tan claro el lateral ahí. Demasiado claro, quizás los tres están muy hundidos. Hay que orientarse hacia el lateral y un paso arriba. Sí, a ver, el Guardés lo que tiene es que aprovechar las superioridades numéricas para coger un poco de ventaja en el marcador. Porque después, en igualdad numérica, el Elche ataca muy bien. Está jugando bien el ataque. Gol de María Palomo. Ataca Elche con Paola Bernabé en el centro. Balón para Esther. María. Esther, balón al extremo. Bueno, se precipitó Cifuentes saliendo del corte de balón, pero bueno, se vimos bascular hacia el lado izquierdo. Golazo. No podemos recular ahí Peli cuando Rosa. encara la portería a la número 77. Tiene un lanzamiento. Lleva 3 lanzamientos de fuera de 9 metros, 2 goles. Es una jugadora, aún encima de tener Aunque no un lleguemos defensor avanzado sobre ella. Aunque no lleguemos a tocar por lo menos brazos arriba para intentar estorbarle. Sí, hay que evitar esos lanzamientos exteriores. Taparle un lado, aunque sea el largo, así portería coge el corto. Bueno, buen gol, Ataca Pali, quinta de brazo, balón para Ceci. Deja seguir. Elena. Ahí no había hueco, pero bueno, ahí no había hueco. Hay que intentarlo también. Hay que salir ahí, hay que salir. Eso es. Bien, Elena, bien. Bien Buena tocada. falta. Eso es. Frenamos primera oleada de Elche. Y ahora nos organizamos en defensa. Tercer gol para Esther, que pone el +1 para Elche. Cambio en ataque para Atlético Guardés. Sale Pali, entra Blazka al lateral izquierdo y sale Elena Mores y entra Ania Ramos al extremo izquierdo. A ver si Blazka nos aporta un poquito más de lanzamiento exterior, que nunca viene mal para que defensa salga arriba. Sí, lanzamiento exterior y un poco más de cabeza en ataque también. Ahí Blazka es una jugadora con buena decisión a la hora de pasar o lanzar. A ver si ataca Blazka, balón para Ceci. 7 metros por defensa interior De María Flores. Dani Fernández al lanzamiento. Lanza Pali al palo. Y coge rechace dentro, balón para Elche. Sí, pisó. Estaba dentro del área cuando cogió el balón. Buena parada de Miriam. Pero sí, ahí tenemos que ir un paso arriba. Sí, la central, la número 3 tiene que tocar un poquito Lanzamiento más. muy claro. Está lanzando muy sola, Sí. Ahí porque Miriam hizo una buena parada.
Ataca Blazka, ataca el bloqueo de Miriam, Igual perdón, Blazka, de Afri. un poquito antes ya tiene Ataque ocasión Chiar para lanzar. Cacheda. Se desdobla Nea Ramos. Chiar. Nos hace falta el lanzamiento exterior de Chiar. Queremos también. entrar en 6, ahí Estamos cierran atacando bien. mucho el centro. Y aparte de eso, estamos abusando de ir al centro, nos quedamos sin pasos. Sigla, eso es. Buena Cacheda. Buen Buena bloqueo cita de Cacheda. África, ese gol es de África. Buen trabajo en la línea. Sí, un buen 2 para 2. Y un buen bloqueo de África. Ataca Elche. Dos No, hombre, minutos. no, ahí es para una María falta normal. Palomo. Tanto como 2 minutos, solo se saltó un bloqueo. Tanto como el árbitro creo que se ha pasado ahí, ¿eh? Rigurosa la exclusión para María Palomo. Ataca Elche con uno más. Paola Bernabé para Kelly. Kelly para Paola. Se desdobra a extremo derecho. Estamos uno menos. Kelly al centro. Tenemos que cerrar, que lancen extremos. Eso. Bueno, ahí está bien. Bueno. Gol del extremo derecho del balonmano Elche. Ataca Guardés, que busca el empate en el marcador. Sacamos portera, estamos atacados en portera. Importante no perder el balón. Nos quedamos con la falta, dejamos que el tiempo pase poco a poco. Sí, importante. Si no hay ocasión clara, aguantamos hasta pasivo. ¿Quién viene al cambio? No, ese pase no, Mal hombre. pase, mal pase. Creo que te has precipitado, Cecilia. Pérdida de balón para el Mecale Trigo Guardés. Y hace rápido el ataque, el cambio de la portera. Ataca Elche, gol. Con mucha suerte entre 1 y 2. Cuarto gol para Acaba metiendo Esther, gol. que pone el +2 arriba para Elche. Que bueno, Elche sí que aprovecha las superioridades. A cambio de lo que hace el Atlético Guardés. Ataca Jazmín. Bueno, esa falta sí que está bien porque perdemos tiempo para recuperar a la jugadora. Esa falta está bien. Ataca Ceci para el Chiar. Chiar para Ceci, Ceci al extremo. Ania que entra con hueco, gol de Ania. Buen pase Cecilia, buena definición de Ania Ramos, ¿eh? Sí. Estamos ahí. Buen lanzamiento, eso no cogió portería, pero está bien visto. Bien lanzado, sí. Observó desde ahí arriba, observó bien a Miriam Sempere. Sí, se hundió la defensa del Guardés y provocó que la lateral izquierda del Elche lanzara cómoda. De nuevo pérdida de balón para Guardés, que invadió área. De nuevo Elche al ataque para poner el 8-10 en el marcador. Manda jugada Paola Bernabé para Figueiredo. Es casi pasivo, árbitro. Lleva media hora atacando, buena falta. Eso es.
El árbitro que levanta la mano. Le quedan 4 pases, saca levantar el pasivo. Sí, hay que estar atentos ahora al lanzamiento exterior. Esta hay que defenderla. Que no se hundan Sabemos que van a sacarla para el 81, Sí, que no se tiene hunda buen mucho la lanzamiento. defensa. Ahí eso es, ven salida y África. Bien jugado por parte del Nos centramos Elche. demasiado en el 81 y nos olvidamos Sí. de este lado. ¿Qué metió ahora? Ataque Itziar, golazo de Itziar. Eso es. Atacó sobre la pantalla casi, por así decirlo, de Cecilia Cacheda. Sí, pero tenemos que aprovechar más esos lanzamientos exteriores también para atraer más a la defensa y poder jugar la superioridad. El que atrás está cerrando bien, así que ahí es difícil entrar. O abrimos más hacia los exteriores, Sí, pero ahora, o intentamos buscar más lanzamiento exterior. ahora quizás este gol, la defensa del Elche está más pendiente de Itziar y podemos ganar superioridades hacia zonas exteriores. Eso es, ahí fuertes, hay que tocar. Ahí Amenaza tenemos que tocar. lanzamiento. Elche, Podían haber sido pasos del número 81, pero el árbitro no los vio. balón al extremo. Están en pasivo, creo que dan 2 pases. Lanzamiento de Figueiredo. Buena parada de de Miriam. Saca contraataque. Con Con fortuna suerte. África. Gol de África. Con suerte. Ese balón tiene que ir un poquito más alto, pero bueno, también cuenta. Dos buenas acciones defensivas que ponen al Guardés otra vez en el partido. Tenemos que apretar un poco más en defensa para poder recuperar balones y aprovechar la velocidad de nuestras jugadoras. Sí, solo es tocar un poquito el 81, que no se sienta cómodo en el campo, porque sabemos que tiene lanzamiento exterior. Sí, que no va más fácil el balón. Eso Buena es, defensa de nuevo. apretando un poquito, él sí no se siente cómodo en la pista. Intenta subir rápido el balón el Guardés. Hacemos cambios, si no tenemos que subir la segunda oleada con 2. Ataca Cacheda. Está bien, este lanzamiento está bien, pero quizás un paso atrás. Tiene lanzamiento de sobra, no hace falta meterse ahí en el medio. Y Rocamora pide tiempo muerto. Tiempo muerto solicitado por Joaquín Rocamora, que no está contento con los últimos minutos de sus jugadoras. Se reanuda el encuentro. Ahora en defensa casi estamos en un 5-1 sobre la lateral izquierda, un poquito avanzado, pero está bien. Un 5-1, casi un 4-2, ¿no? Sí, no tenemos que olvidarnos de pivote porque puede circular ahí detrás. es el problema. Pero eso es. Con fortuna ahora. Hay que estar atento. Una Pasos, defensa tan claro. arriba, hay que estar atento a pivote y a Ahora las subimos circulaciones de contraataque. los extremos. Tenemos que apretar aquí. Ataca Balón, Cacheda. ataca. Blazka para extremo, golpe franco. Frena mucho el juego a veces Blazka, sobre todo en segunda oleada. Sí, Ahí más continuidad, necesitamos más rapidez en el pase de balón. menos faltas. No llegar tanto al contacto, ¿no? Si no, él se siente cómodo en defensa con tanta falta y golpe franco. Ahí apretamos, se aparece Itziar sin balón. Eso es, vamos Buena Mendoza. jugada.
Buen gol. Buen gol de extremo. Jazmín Mendoza. Figueiredo, gol. Lanzó de más allá de los 9 metros. Réplica del Buena Guardés. réplica. Buena segunda oleada entre extremos, de Segundo extremo a gol extremo. para Jazmín Eso es. Mendoza. Que anota el contragolpe. Atacó bien a portería Aira, jugó Casi sin corta balón. Itziar. Jugó muy bien sin balón Mendoza y buen pase. Pérdida del balonmano Elche. Intenta sacar rápido el Guardés. Calma, calma, que así hacemos, si cambiamos una pivote, hacemos los cambios. Sí, los cambios ataque-defensa son importantes. Sí, porque no estamos subiéndolo cómodo con 2 pivotes. Eso es, balón, balón. Cacheda para Itziar. Se pierde el balón. Cacheda para Afri. Golpe franco. Golpe franco que corta el ataque del Atlético Guardés. Saca desde los 9 metros África. Balón para Ania, que se desdobla. El árbitro levanta la mano. 3 pases. Ahí arrastra bien al 3. Ania quizás tiene que ir Itziar al cruce. Y tiene un lanzamiento más o menos Cero, claro. un apoyo, ¿no? Sí, si no casi queda colgada. Estamos en pasivo. 2 pases quedan. 2 pases. Uno al poste Ania. Buena ocasión. Bueno, mal. Bueno, aprovechamos bien Sí. los 3 pases, pero no hubo fortuna en el ocasión lanzamiento. clara. Pero bueno, tenemos que seguir esta defensa. Eso Ataca es. Elche. Falta. No podemos que se sienta cómodo Elche. Muy sola el extremo. Se precipitó a cortar el balón Mendoza. Quedó Gol de extremo izquierdo, Y buen María pase Carrillo. central a extremo. que entra con mucho espacio. Quizás el defensor Jazmín está usando mucho de las salidas ahí en el corte de balón. Atrás estamos bien, tenemos que subir a lo mejor al lateral izquierdo. Ahí no hace falta precipitarse tanto por ese corte de balón. Y aparte ya estaban los dos No, porque arriba. estaba bastante bien controlado el ataque del Elche. Balón al extremo, Ania, gol de Ania. Gol de Ania. Ahora estamos jugando bien. Sí. Si movemos la bola y atacamos un poquito sin balón, ya está. Segundo gol para Ania Ramos, que pone el 13-12 en el marcador. Guardés 1 arriba, falta de 1 minuto 15 segundos. 1 minuto 15, es una defensa y un gol. Sí, Eso está tenemos claro. que, Y nos vamos tenemos que aguantar esta defensa. Y nos vamos 2 arriba al descanso. Una defensa y un ataque. Ataca Paola. Ahí hay que tocar, Figueiredo. falta. Si no. Eso es, ahí está. Buena defensa del Hay que hacer Guardés. falta, hay que hacer falta. El árbitro pasivo. Pasivo. Buena defensa. Ahora tenemos 1 minuto para hacer nuestro ataque. Agotaron los pases de pasivo. Guardés que tiene 40 segundos para organizar el ataque. Sale Jazmín. Y entra Carmen Castro al extremo derecho. Tiempo muerto que solicita Ana Seabra para estos últimos 30 segundos de la primera parte.
Elche nos ha salido ahora casi con 1-4-2. Tenemos que movernos más sin Sí, balón. defensa muy arriba. Pero bueno, Itziar por el extremo, encontró gol de Itziar. Encontró el hueco. 15 segundos para defender el ataque del Elche. Hay que ir a por el lateral izquierdo. Una falta estaría bien, pero menos mal. Bueno, buen final de la primera parte. Guardes Bien acabado, sí señor. se va Vamos con al un más 2 al dos arriba. descanso. Nos damos una pausa de 10 minutos y volvemos para a ver qué nos depara la segunda parte. Fai xa máis de 50 anos, elas abriron o camiño. Derrumbaron as barreiras sociais e xeográficas dende o patio dos Tomazos. Con moito esforzo, conseguimos ser o mellor equipo de España. Hoxe, as nosas gaboras continúan escribindo esta historia. En o futuro, a historia a escribiremos nós. Axúdanos a que o legado continúe. Forma parte do Guardés.
Comienza la segunda parte. Recordamos marcador: 14 Guardés, 12 Balonmano Elche. Primer balón de esta segunda parte para Elche, que ataca con Paola, Kelly. Toma el centro Kelly. Buen golpe franco. Hemos empezado fuertes en defensa en la segunda parte. Eso es. A ver si nos damos despejado un poco el marcador. Hay que defender esta. Ataque clarísimo. A ver si aprovechamos de subir este balón. Mira, extremo derecho. Extremo derecho. Muy bien. Importante no perderla ahora. Ataca Cacheda para Pali. Pali el extremo. Elena. Calma, Pali. calma. Volvemos a organizar el ataque. Organiza Cecilia Cacheda, que manda jugada. Vamos a presionar ahora laterales de Elche. Vamos a presionar, tenemos que jugar más sin balón. Girar al centro. Se pasa ahí complicado. Quizás Cacheda tenía que haber respondido al cruce. Estaba ya muy basculada la lateral. Golpe franco favorable al balonmano Elche. Casi ataque, ¿eh? Casi ataque. Casi por... Ataca Paola Bernabé. Buena falta, eso es. Los dos centrales cerrando bien el centro. Un paso arriba. Sí, pero hay que seguir atentas al lanzamiento exterior de esta. Eso es, bien salido, decías. Muy bien, bien tocado ahí. Buena falta. Acaba de levantar pasivo el árbitro. Tiene 4 pases Elche. Lanzamiento exterior de Kelly. Buen blocaje, buen blocaje. Sigue pasivo, que balón. Va un pase, quedan 3. Sigue pasivo, que balón no toca portería. Nuevo Kelly, balón para. Recuperamos, eso es, subimos. Mal pase a pivote que no da recepción al balón. Balón a Pali. Recupera balón Atlético Guardés. Apretamos. Balón para Cacheda. Cacheda finta en el centro para iniciar al extremo. Vamos, Carme, parada de Marisol Carratú. Bueno, pudo ser, bien definido. Atacamos nueva portería, lanzó sola, extremo zurda. Cuarta parada para Marisol. Ataca Elche, balón al extremo. Lanzamiento en vaselina. Fuera. No sé si tocó Miriam. No sé si tocó, pero bueno, salió mucho y creo que tapó bastante hueco. Ahí era difícil al final meter la vaselina, porque la tenía muy encima la portera. Sí, bien Miriam. Balón para Guardés, que busca anotar el primer tanto de esta segunda parte. Sí, seguimos sin goles en el marcador. Estamos como acabamos. Desde que reunamos la segunda parte. Balón para Pali. Defensa muy arriba del balonmano. 2 minutos. Intentó circular 2 minutos por empujón. Cifuentes, pero un empujón claro. Para 2 la minutos. dorsal número 21, Esther. Ataca Guardés con en superioridad numérica. Pali para Cacheda. Si atacamos a bloque ya está, eso Pali es. Para Itziar, que entra entre 1 y 2. Es gol o penalti. 7 metros. Ataque de libre, sí señor. Un bloqueo al centro. Parada de Marisol Carratú. Muy bien atacado. Y el árbitro pita los 7 metros. Eso es. Que va a lanzar Cecilia Cacheda. Marisol, como siempre, se queda atrás. Bueno, Gol de bien. Ceci. Es más, yo creo que ahí es más complicado para un penalti atrás, pero bueno, cada uno con su teoría, ¿no? Sí. Cada portero tiene sus trucos. Marisol decidió quedarse atrás, pero Cecilia lo observó bien. Cecilia tenía la Primer gol en esta la segunda lección parte. aprendida. Y seguimos ahí, hay que estar duros en defensa. Eso es. Extremos no dejando de recibir a los exteriores. Así laterales, Elche. tienen que gastar el bote.
jueguen más atrás. Eso es. Ataca Elche sin portería. Eso es. Si presionamos ahí, el lateral se queda Un colgado. 7 de campo. Eso. Ocasionamos pérdidas en su ataque. Buena recuperación de balón para Atlético Guardés, que por fin está haciendo valer su condición de uno más en el campo. Balón para María. Gol de María. Ese pase era complicado, pero lo cojó muy bien Palomo. Y buen gol. 4 arriba. Tercer gol para María Palomo, que pone el +4 para Mecali Atlético Guardés, que empieza a coger distancias en el marcador. Bueno, una superioridad numérica bastante bien aprovechada por Mecali Atlético Guardés. 2 ataques, 2 goles. Parcial de +2. Lanzamiento Pudo ser fallado. falta, pero no, se desvió el balón. Bueno, yo casi hubiera pitado falta. La toca un poco, pero bueno. Sí, suficiente El para árbitro desequilibrar. piensa que no lo ha tocado. Eso es, sigue. Ataca Ceci. No hay nada. Penalti, está dentro de la defensa. Hay penalti clarísimo. El árbitro que no vio nada. La central está dentro del área. Elche que ataca, balón para extremo, lanzamiento de extremo que aguanta. Golazo de la número 6. Ahí Lisa Opedal. yo creo que hay penalti antes. La central está hundida dentro del área y si obstaculiza el lanzamiento de Cecilia es 7 metros, claro. Pero el árbitro no lo vio así. Ataca Guardés. Ceci que manda extremo izquierda dobles. Falta, golpe franco, bien, eso es. Organizamos ataque, nuevas ideas. Bueno, aún queda mucho para acabar el encuentro, pero con un +3 el Guardés igual tiene que pausar un poco, Sí, organizar más el ataque, buscar ataques claros, ocasiones claras de lanzamiento. Muy Buen bien, pase muy de bien, Ceci para María. muy bien bloqueo de María Palomo. Muy buen bloqueo, sí, señor. 7 metros favorable al Mecali Atlético Guardés. De nuevo Cecilia Cacheda al lanzamiento. Cambio de portería en el balonmano Elche. Entra Nicole. Nicole Morales bajo palos. Va Nicole sale Cecilia. arriba. Marcelina Cecilia. Golazo de golazo. Cecilia Qué buen Cacheda. visto, sí señor, buen visto. 4 arriba Guardés. Tercer gol de Cecilia Cacheda. Segundo desde los 7 metros. Pone de nuevo el +4 en el marcador, favorable al Guardés. Ataca Elche. Paula Bernabé. Saca el extremo izquierdo. De nuevo Paola. Para Pasivo, Arby, pasivo, ya Midera atacando. Paola para Esther. Balón al extremo que intenta entrar. Pasos. Hay un No, empujón. hay 2 minutos. Hay Un pasos empujón antes. en el aire de Elena Mores. Hay empujón, pero A antes. Paula extremo, Agulló. Yo creo que da pasos, El árbitro decide echarla 2 minutos. Superioridad para Elche. Buena No la ha recuperación. recepcionado, recupera Guardés. Falta de pie. Dudoso árbitro. Falta de pie de Pali. Feli para Paola. Paola para Esther, que entra. Paradón de Miriam. Paradón. Muy buena parada de Miriam, que entraba sola entre 1 y 2. Esther. Miriam, que le costó un poco entrar en el partido, pero bueno. Necesitamos a Miriam también. Bueno, cambiamos
sacamos portera, metemos un jugador de campo para estar 6 para 6. Ahora hay que tener cuidado de no perder bolas. Sí, Eso hay que es. buscar un ataque claro. Parada de Marisol. Cuidado que no hay portera. El Elche Y el Che daba la portería No se dio vacía, cuenta. pero no quiso arriesgar, no lo veo claro. decide un ataque en posición. Balón para lateral derecha. Buena falta de Cacheda para organizar la defensa, para que se sitúen bien las jugadoras del Guardés. Para extremo. Paradón, otro Parada de paradón Miriam. Vaya paradón. Quinta parada para Miriam. Muy buena parada. Ataca Ceci para Pali. No encuentra el hueco Ania. Aún Tras seguimos el uno balón. menos. Tenemos que atacar con calma, Ahora, recuperamos, ya estamos todos. Sí, necesitamos un ataque largo. Ahora no tenemos prisa tienen ellos. Sí. Pasivo. Ataca. Ceci. Eso es, Buen bien gol de atacado. Ceci. Bien atacado el hueco, Ceci. Atacado Buen el gol. 1-2. Tiempo muerto solicitado por Joaquín Rocamora. Ve la cosa un Después poco. de que el Guardés Se le está complicando la cosa al Elche, pero bueno. No hay que confiarse, Sí, Elche que en 10 minutos lleva solo un gol anotado, ¿no? Sí, en esta Parcial segunda de- parte, sí. 4-1. Parcial de 4-1 a los 10 minutos de esta segunda parte. Provoca el tiempo muerto solicitado por Joaquín Rocamora. El Elche, que tras las instrucciones de su entrenador sale con 7 jugadoras de campo. Con doble pivote. Con 7 jugadoras, solo tienes muy trabajado, te puede salir muy mal, Parada de Miriam ante el lanzamiento exterior de Elche. Yo creo que no ha decidido nada bien, Con 7 jugadoras y jugarse una bola de 9 metros. Igual tenía que haber buscado una situación más clara de gol. Seguramente te habría un pase a pivote clarísimo, pero bueno, porque tenía 2. Optó por esa decisión. Pero bueno, bien, buena parada de Miriam. Carmen el ataque del Atlético Guardés. Ceci que organiza a las suyas. Chiar para Pali. Pali que ataca el centro. Busca el hueco. Pasos. Paso de Pali, bueno, pero De bien. Pali. Está bien atacado, buen trabajo de María Palomo en la línea. Buen bloqueo, pero bueno. Sí, ahí quizás abusar del bote ya al principio, ¿no? Igual Claro. se tuviera el recurso del bote un poco después. Si da los 3 pasos, luego el bote y ya llegaba con otros 3 pasos. Pero bueno, lo gastó al principio y luego no le quedaban Quedó pasos. colgada. De nuevo el Elche que ataca con 7 jugadoras. Ataque, Falta ataque, en claro. ataque, buena falta en ataque. Lanzamiento de Elena Mores. Golazo de Mores. que marca Lo veo portería claro, lo veo bien vacía. claro. Aquí Elche no está atacando nada bien con 7. Gol importantísimo para el Mecalia Atlético Guardés, que pone el más 6. Se distancia ya una distancia considerable en el marcador. Es que no está atacando nada bien con 7 jugadoras. Sí, sigue igual, con doble pivote. Cambia portera por jugadora. De nuevo fallo. Portería Lanzamiento al vacía. palo, lanzamiento
Fuentes. Lanza Cifuentes. Muy flojo. No sé si le resbaló el balón, se queja de la mano. Bueno, había que probar, ¿no? Sí. Creo que no está sentando nada bien atacar con 7 a Elche. No, bueno, y sigue. Se están atascando un poco, Sigue otra vez. Sí, porque las 2 ocasiones de lanzamiento que tuvieron fueron Lanzamiento de 9. exterior por el centro. Que no eran nada claros. No. Y sigue al centro. Bueno, han abierto bien para extremo. Ahí sí, ahí está bien jugado, Hay poco que hacer. Dentro de extremo. Tercer gol para Clara Gasco. Desde el extremo derecho, que reduce distancias en el marcador para Elche. 19-14. Ataca Guardés. Se desdobla Jazmín Mendoza. Balón para Cacheda. Pali para Cacheda. Pierde el balón. Pero está bien. Quizás ahí nos equivocamos con el pase, pero bueno, la intención era buena. Tenemos ritmo de ataque. Siete metros claros. Defensa interior de Itziar. Estaba con los 2 pies dentro de Una acción un la línea poco de 6 ahí. metros. Carmen Perchar, lanzamiento. Parada de Miriam. Séptima. Vaya segunda parte, vaya inicio y Séptima segunda parada parte. de Miriam Sempere. Está de dulce, Está de dulce. Ana Sempere mete cambios. Creo que vamos a cambiar remo izquierdo y lateral izquierdo. Y salta María al campo después de una complicada lesión en la mano derecha. Sí, estuvo apartada. Fue un mes. Un mes, creo, algo así, 4 semanas por ahí estuvo apartada. Terreno de juego, primer partido para ella. Mal pase, mala recepción de Itziar. Pero bueno, Recupera María Palomo. Menos mal. Ahora él está apretando más en defensa. Los laterales los tiene muy arriba, una 4-2 con laterales muy arriba. Ahora hay que jugar laterales sin balón. Sí, hay que jugar sin Eso balón. está bien, desdobles. Desdoblamientos de extremos, de primera Desdoble. línea. Buscar Eso es buen situaciones, pase. buen pase. Paradón. Pero está Paradón de ahí Carratú, Marisol Carratú. Sí. Pero bueno, atacamos bien ahora, 7 Está paradas subiendo. para Marisol. Nos estamos moviendo La ex bien del sin balón. balonmano Atlético Guardés. De nuevo parada de Miriam. Paradón, Quizás el lateral tiene que saltar y observar un poco más a la portera. Ya estaba ahí, Sí, al principio las metía, pero ahora que Miriam está caliente ya, más difícil meterle gol. Ataca Elche con 7 jugadoras. Bueno, el Elche también tiene que arriesgar, porque... Otra parada de Miriam. Nuevo parada de Miriam Sempere. 9 paradas ya. Ana se abra, cambia a Itziar por Pauli en la derecha. Sí, quizás para hacer un juego de balón más rápido, jugar sin balón, ya que los laterales están arriba. Hay que meter más del doble de extremo. Sí, hay que meter jugadoras rápidas. Bien, Buena entrada de María Sancha. Bien entrado. El lanzamiento, claro, de 6 metros. Quizás le faltó observar un poco a la portera, pero por el resto bien. Sí, buen lanzamiento. Golazo ahora. Y la toca Miriam, casi la para. Pero bueno, no va a parar todas. Rosa la tocó, pero el lanzamiento era muy duro. Lo dio agarrado Miriam, que le pasó por entre las manos. Ataca María Sancha. María para Cacheda, que se va al centro. Sancha de nuevo.
Desmarque de María Palomo. Bien atacado, tenemos que seguir atacando y sin balón. Pase y va. Y para Jazmín. Ahora hay que moverse más que nunca. Ellas están apretando Sí, arriba. están arriba, hay que buscar espacios. Ataca María. He hecho pasos, Pasos de en María. la cinta de giro creo que me he metido un cuarto paso. Ataca Elche, lanzamiento de Kelly Rosa. De nuevo, parada de. Ahora está bien Miriam. lanzado, pero bueno, vaya paradón de Miriam. Vaya paradón, La enésima. Anota su 10ª parada. Ataca María Sancha para Pali. Pali tenemos que para movernos. Cacheda, que tiene Cacheda espacio se para el dobló, 1 para 1. salió. Pali para Cacheda. Pierde el balón. Buen robo de la defensa del Elche. Que digo, hay que jugar más sin balón. Están apretando mucho exteriores. Cacheda tenía un 1 para 1 claro, con espacios, pero no lo quiso aprovechar. Ataca Elche, Figueiredo. Se va al centro, lanzamiento. Gol. Lanzamiento duro y de buen Carmen gol, Figueiredo. Quizás ahí no podemos dejarla que lance sola. Ana se abra. No, cuando sabes que tienes delante una jugadora lanzadora alta, ya Ahí tienes no puedes que salir confiarte. más, no puedes dejarla lanzar nunca. Tienes que salir a tocar siempre. Ana se abra, no se quiere confiar y pide tiempo muerto. Falta de 12 minutos. Sí, buen tiempo muerto. Sí, porque Elche estaba cogiendo un ritmo en ataque interesante. Llevamos 3 pérdidas de balón en ataque. Igual nos estamos precipitando un poco, necesitamos calma. Se reanuda el partido. Balón para Atlético Guardés. Vuelve Ciar al campo a la derecha, Pauli a la izquierda. Creo que Sancha, bueno, banquillo. Poco a poco tiene que ir cogiendo el ritmo de juego. Eso es, esa jugada es de libro. Buena jugada. Esa es de libro. Buena jugada, Buen buscando bloqueo el de espacio. Sempere y bien atacado. Ania Ramos. Eso es. Esto es la rusa, ¿no? Creo que sí. La mítica jugada rusa. Tercer gol para Ania Ramos. No se puede dejar lanzar. Hay juego fácil del Elche, pero bueno, ahí tenemos que no confiarnos. Las laterales Hay que del Elche. un paso arriba y tocar. Ahí sabemos que el central tiene que dar un paso arriba y tocar brazos. Sí, Si hay no, que hablar en defensa. Sí, no puedes quedarte atrás con pivote ni nada. Con pivote se queda lateral y Cuando estás Central. contra un equipo que tiene buen lanzamiento exterior hay que subir a tocar, sobre todo a la jugadora que sabes que te va a lanzar. eso es. Bien aparecido sin balón Iciar. Bueno, bien, bien. Si nos hace falta, aguantamos la falta. No arriesgamos el pase para tener una pérdida. Balón para Pali. Pali Que para pase. Afi. Para donde Marisol Carratú. Qué bien visto la ocasión y el pase. Dos de jugadoras Pauli que se Afi. conocen muy bien, muchos años jugando juntas en el Guardés y anteriormente en Elche también, ¿no? Creo que... Minuto 20 de la segunda parte. Ataca Elche para Hay que tener cuidado con el ponerse a 81. dos eso. goles. Hay que ser más duro sin intentar hacer falta. No, Figueiredo para Carmen Prelchi. Penalti 7 claro, metros. penalti. Favorable al Elche.
Estaba solo en 6 metros. Hubo ahí un pequeño toque. Va a lanzar Zaira Benítez, Miriam Sempere, gol de Zaira. Y la toca, Seguimos, no nos relajamos, que aún quedan 9 minutos y la distancia se acorta, ¿eh? Sí, 9 minutos, 2 goles. Elche sube la defensa. No te puedes relajar nunca. Y no podemos cometer esta pérdida. Hay que estar más concentrados ahora que nunca. No podemos perder ese balón. Casi Elche está en doble mixta con los laterales. Tenemos que estar centrados en el partido. A ver si ahora vamos a tirar todo el trabajo por la borda. Buen robo de Pali, tira portería vacía. Eso es. Gol de Pali. Robo de balón y gol. Que pone el 21-18. Elche sigue atacando con 7. Sigue atacando con 7. Los dos pivotes sobre la derecha. Hay que estar uno muy a la activos en circular. defensa. Hay que tocar muy bien Pali. Buena falta. Elche tenía 3 jugadoras en doble, 2 pivotes y la central. Y en la misma zona. Sí, creo que ahí se ha equivocado, ¿eh? Hay más atacantes que defensores. Eso es, toca ahí, Ciar, toca. Bien. Seguimos. Para Figueiredo, que lanza. Gol. Hay que seguir, ¿no? Esta mujer es fuerte. Hay Está que en el tocar. tercer paso. Hay que tocar y sabes que te va a lanzar. Ya mira, está ahora cayendo en el tercer paso y aún saca un lanzamiento y mete gol. Un poco sirve que toques el cuerpo si dejas el brazo libre. Hay que... Balón para Cecilia Cacheda. Se doble, juega sin balón. Se desdobla y Chiar. De nuevo, pérdida de balón. Error. Sabemos que están presionando arriba, hay que jugar más sin balón. Contraataque No podemos para tirar el Elche. partido ahora Opedal. Al poste. Rechace Perchi. Gol de Perchi. No podemos relajarnos en ataque. Quizás tiene que salir más hacia afuera pivote para jugar pase y va con pivote. No puede quedar todo detrás de la línea. Y laterales hay que aparecer sin balón. Tenemos que, una defensa tan abierta, tenemos que tener más movilidad a las jugadoras, sobre todo extremos, salir a apoyar, pivote también. Eso ahora metemos un extremo de eso. Ahora tiene que potenciar. Pelea ese balón Afri, pierde el balón Guardés, ataca Elche. No estamos atacando nada bien, ¿eh? Ataca Elche para está haciendo mucho empatar daño. el partido. Esta defensa tan arriba está haciendo mucho daño. Nos espera un final apretado. Parecía que lo llevamos encarrilado a la victoria, pero esto se está complicando, ¿eh? Ahora parece que está mucho mejor Elche que Guardés. Dobles, claros. Calma. Bien provocados esos dobles ahí. Sí, pero tenemos que estar más móviles, más centradas en el ataque. No podemos... Vuelve María Sánchez al campo por Pauli. Ataca Ceci al centro. Tiro en apoyo. Ese balón, mala decisión. Yo no lo veía claro tampoco. Lanzamiento forzado. Falla Cecilia Cacheda. De nuevo balón para Elche. Se están presionando mucho a laterales. Yo metí un lateral a doble. Pivote lado contrario. Sí, un lateral. Ya jugaba extremo. central y el otro lateral sin balón. Mover la defensa un poco. Estamos pecando mucho también de ir siempre al centro. Sí. Cuidado con esa jugadora que lanza. Elche defendiendo un poco, se ha vuelto a meter en el partido. No hay nada para el árbitro. Recupera el balón. Un poco de suerte, creo, ¿eh? Guardés. Casi un poco de... Sí. Si nos falta, poco le ha faltado, ¿eh?
Manda jugada María Sancha, que saca pivote. Chiar para Cecilia Cacheda. Se ataca el 2 para 2. Lanzamiento de nuevo forzado. Mal atacado. Está forzando mucho, no hay pase. Contraataque y ahora para lo bajamos o por Elche. encima. Al poste. Elche. Fortuna para el Atlético Guardés. La fortuna ha estado de nuestro lado. Estamos atacando mal otra vez, ¿eh? Está perdonando mucho el Elche. Un poco de descanso a Cecilia, no le viene mal. Sale Pauli otra vez al campo. Sí, pero no puede María iniciar de tan atrás con bote. Ellas están presionando mucho. Tiene que igual aparecer más. Tiene que aparecer. Ataca María. Agarrón. Claro. Un poco más, casi es exclusión. Casi, pero no llegó a la exclusión. Tiene que aparecer más. Yo sacaría más a recibir a pivote. Sí, un pase y va. Estamos muy atrás. Un extremo doble. Laterales estamos muy atrás y cuando iniciamos ya gastamos los pasos. Tenemos jugadoras rápidas, hay que aprovechar eso. Es que ahora más a los extremos. Es el momento de hacer ese juego sin balón. Sí. No, es que con una defensa tan abierta tienes que jugar sin balón. Doble y Chiar. Y Chiar de doble porque está hablando contrario. Si vuelve a salir por aquí por la derecha. Aprieta, bloqueo. María de Miriam Sempere. No podemos iniciar. Ataca el 2. Ha sacado petróleo ahí. No podemos iniciar una cita con bote. Gol de África Sempere. Hay que bajar. Bien está ahí. Eso es. Bien replegado. Bien frenado ahora. Bueno, el repliegue defensivo el Guardés. Otro partido apretado al final, ¿eh? De nuevo. Tiempo muerto solicitado por Joaquín Rocamora. Se lo pensó, iba a lanzar la extremo, pero no lo vio claro. Sí, no vio el hueco. No vio el hueco, Pasivo, Arby, pasivo. Pero para Figueiredo. Pasivo, ahora 4 pases. Va 1, 2. Quedan 2 pases. Nuevo que penetra. Parada de Miriam. Eso es penalti o ataque, Arby. Eso no es falta. 2 pases quedan. Todos sabemos que se la va a pelar. Parada de Miriam. Buena Miriam. Se le leyó el lanzamiento, Ya estaba ahí, Sí, buena bien parada, coordinada con el blocaje defensivo. Miriam que para a 2 manos. Lanzamiento de Carmen Figueiredo. Ahora Carmen este ataque, ocasiones claras. Sí, más Elche faltan 2 ahora minutos. está arriba. Casi todos los jugadores están arriba. Hay que jugar sin balón. Mira, Arias sin balón. Eso es. Pase, eso Pali, es. Pali Ataque y ataca. paso. Chiar. Si no hay ataque claro, paramos el ataque. Lanzamiento de Pali, parada de Marisol. Un poco forzado, pero bueno, se quedó colgada. Sí, muy forzado. Quedó sin pasos. Bueno, normal que Pérdida de Elche. Elche nos regala el balón. Sí, menos mal. Menos mal, Nos regala el balón y el partido casi. Y también. casi el partido. Vuelve Ceci al cambio. Cambiamos de Iciar. Las extremas rápidas de la primera línea. Calmen este ataque, ahora no hay prisa. Que pase el tiempo.
Y África, eso es África. Bien. África tiene Balón que para aparecer. Ania, entra Ania, golazo de Ania. Golazo. Este es el gol de la victoria, ahí estamos. Cuarto gol para Ania Ramos, que pone el +3 en el marcador a falta de 50 segundos. Pero ha buscado un lanzamiento rápido Elche. Buena defensa. Faltita, Arbi. Ahí casi no hay nada, Bueno, esto casi está, 40 segundos, 3 arriba. No debía haber sorpresa. Hoy no creo que haya sorpresa en la Sangriña. No. Buena Miriam, otra parada, la que le Otra faltaba. parada de Miriam. Va a llegar a la docena. 12, Joder. Ni una más ni una Para menos. Miriam. Eso es. Yo creo que esto está, Los 2 puntos Importante hoy se en quedan en el la casi Sangriña. triunfo del Guardés con sus 12 paradas. Bueno, casi la liamos en la segunda parte, pero bueno, subimos despertar a tiempo. Sí, menos mal. Elche supo cómo leernos ahí, estando muy arriba. Sí, al principio tuvo un poco de dudas en el ataque con 7 de campo, pero bueno. Bueno, victoria para Menos Mecal mal. Atlético Guardés. Nos vemos en la próxima. Buen partido de Guardés, que suma otra victoria. Partido complicado, pero bueno. Victoria ante Ahora un hay- rival directo. Ahora hay parón por selecciones, ¿no? Creo que sí. 3. Nos vemos en la próxima. En el siguiente partido, a la Guardés.
Fai xa máis de 50 anos elas abriron o camiño. Derrumbaron as barreiras sociais e xeográficas dende o patio dos Tomazos. Con moito esforzo conseguimos ser o mellor equipo de España. Hoxe as nosas gaboras continúan escribindo esta historia. E no futuro a historia a escribiremos nós. Axúdanos a que o legado continúe. Forma parte do Guardés.